Que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo del 44 al 50. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya a quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un discurso de Jesús que se centra en dos elementos fundamentales: la necesidad de creer en Él y la necesidad de escuchar su palabra. Estos dos elementos son fundamentales, sobre todo para entender la forma en cómo una persona puede llegar al conocimiento de la verdad y aceptar la fe en Cristo. A veces tenemos ideas equivocadas de que la fe se suscita de unas maneras extraordinarias, pero muchas veces estas maneras extraordinarias solo dan una fe débil, una fe raquítica que, si no es fortalecida de la manera adecuada, termina fallando. El Señor es tajante en decir en que nuestra fe nace por la escucha de la palabra de Dios. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el escuchar a alguien es prestarle atención, es poner atención, es tratar de conocer a la otra persona a través de lo que nos dice, a través de lo que hace, es interiorizarnos con esa persona. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús, le escuchamos a Él, y esa palabra es una palabra distinta a lo que es la palabra humana. Porque mientras que la palabra humana simplemente transmite mensajes, significados y diferentes cosas, la palabra de Dios no solo transmite una palabra y un mensaje, sino que es capaz de transmitir una fuerza, una gracia, un don y una fortaleza que solo la palabra de Dios puede transmitir. En ninguna otra palabra tiene esa capacidad. La palabra de Dios tiene la capacidad de mover a la persona a la fe. Y eso es algo que ninguna otra palabra lo puede hacer. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer a mayor profundidad la palabra de Jesús, la palabra de Dios, para que nuestro conocimiento de la verdad sea pleno. Y junto a esto, obviamente, está la doctrina de la iglesia, que nos ayuda a entender aquellos pasajes del Evangelio que están más oscuros, aquellos pasajes y mensajes del Señor que son de difícil acceso a nuestra mente y a nuestro corazón, y que gracias a la asistencia que el Espíritu Santo hace a la iglesia, ella sabe interpretar y escudriñar profundamente todo el sentido de la palabra de Dios. Nos recuerda prácticamente aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en donde el ángel del Señor lleva a Felipe al lado de un eunuco servidor de la reina Candace de Etiopía, que leía la palabra de Dios, pero no la entendía porque no tenía quien se le enseñara. Buscaba la palabra de Dios, pero necesitaba la asistencia de alguien que le enseñara la palabra de Dios para creer. Felipe le enseñó el significado de la palabra de Dios, y el eunuco creyó en Jesús, se bautizó y se hizo cristiano. Esa es la importancia de la escucha de la palabra de Dios. Es la importancia de la función de la iglesia, que explica, que instruye, que enseña la palabra de Dios. Solo a través de la escucha de la palabra de Dios, el hombre puede llegar a la certeza plena de la fe en Cristo.